valientes en la lid. Todo enemigo confundir, lucharemos a vencer el error, seguiremos solo al Señor. Nuestras vidas chicas jamás desmayarán, a pesar de las huestes que condenarán. Y del cielo Cristo poder nos dará, en defensa de la verdad. Firmes y valientes en la lid. Todo enemigo confundir, lucharemos a vencer el error, seguiremos solo al Señor. Toda obra buena aleja el temor, pues tenemos en Cristo un gran defensor. En las duras pruebas nos da el valor de luchar por la verdad. Firmes y valientes en la lid. Enemigo confundir, lucharemos a vencer el error, seguiremos solo al Señor. Y del cielo Cristo poder nos dará, en defensa de la verdad. Muchas gracias al coro por ese hermoso preludio. Hermanos y hermanas, amigos de la iglesia, les damos la bienvenida a este devocional especial en el Estadio Tecnópolis de Buenos Aires. Les extendemos una bienvenida muy especial a los líderes religiosos, gubernamentales, educadores y cívicos que están presentes aquí con nosotros esta noche. Para todos aquellos que están viendo este devocional por transmisión satelital en capillas a lo largo de Argentina, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y les agradecemos por su asistencia. Preside la reunión de esta noche el presidente Russell M. Nelson. Yo soy el elder Benjamín de Hoyos, presidente del área Sudamérica Sur, y estaré dirigiendo este devocional. Reconocemos en el estrado esta noche a nuestro querido profeta, el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A su lado se encuentra su esposa, la hermana Wendy W. Nelson,
También reconocemos al elder Quentin L. Cook, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, junto con su esposa, la hermana Mary Cook. También en el estrado se encuentra mi querida esposa Evelia. Reconocemos también a mis consejeros en la presidencia de Área Sudamérica Sur, los elders Mark A. Bragg y Juan Pablo Villar con sus esposas, a los 470 de Área de Buenos Aires y a sus esposas, al presidente y a la directora de Obreras del Templo de Buenos Aires, Argentina, y a los 4 presidentes de misión y sus esposas que sirven en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Queremos agradecer a los miembros de los comités que han trabajado para ayudar a que este devocional se llevara a cabo. También queremos agradecer a los miembros del staff que han trabajado aquí en el Estadio Tecnópolis por su amabilidad y eficiencia. La música para este devocional estará a cargo del Coro Sinfónico de la Fundación Cantata y miembros de las Estacas de Buenos Aires, bajo la dirección de la hermana Florencia Batista Villagra y Joel Villagra, con Melissa Cortese y Concepción Cha en el órgano. Daremos comienzo al devocional de esta noche entonando el himno número 5, Oh Dios de Israel. La letra del himno será proyectada en las pantallas a los lados. Nuestro director de música esta noche será la hermana Florencia Batista Villagra y nuestra organista será la hermana Mariana Fisher Lima. La oración inicial será ofrecida por el hermano Hugo Salvioli, de la Estaca Buenos Aires, Argentina, Caseros. Querido Padre Celestial, nos dirigimos con humildad esta noche ante ti.
para agradecerte por la bendición de recibir en nuestras tierras a tu profeta, nuestro amado presidente Russell M. Nelson y su esposa, visitándonos. Te rogamos, Padre, que en este día tan memorable para nuestras vidas, que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para atesorar y sentir los mensajes inspiradores que esta noche escucharemos. Te agradecemos por la restauración del Evangelio y también por la divina autoridad del sacerdocio en esta América, una tierra prometida donde reside un resto de la casa de Israel. Prepara, Padre, nuestros corazones para que podamos sentir los mensajes que se darán. Te rogamos que puedas fortalecer nuestra fe a fin de poder soportar los desafíos del presente y también del futuro antes de la segunda venida de tu Salvador. Ahora, Padre, por favor, te pedimos que fortalezcas nuestra fe, especialmente de la juventud de Sion, a fin de que podamos atesorar las verdades de estos últimos días y también permanecer fieles hasta el fin de nuestros días. Lo queremos expresar humildemente, Padre, para que se haga tu voluntad, no la nuestra, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el privilegio de escuchar el número musical Brillan rayos de clemencia, a cargo del coro, luego del cual tomará el tiempo la hermana Evelia de Hoyos. A continuación, su servidor compartirá unas palabras. Al finalizar mis palabras, tendremos el placer de escuchar a la hermana Mary Cook y al elder Quentin L. Cook. Luego de las palabras del elder Cook, tendremos el privilegio de escuchar a la hermana Wendy W. Nelson. El orador final de esta noche será nuestro querido profeta, el presidente Russell M. Nelson. Luego de las palabras del presidente Nelson, el coro concluirá la reunión entonando el himno Creo en Cristo. Y la oración final será ofrecida por la hermana Dayana Holguín, de la Estaca Buenos Aires, Argentina, Monte Grande.
Queridos hermanos y hermanas, estoy tan feliz como ustedes por la bendición que tendremos de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, esta noche. Cuando yo tenía 15 años, mi padre falleció de un infarto. Como en ese tiempo no éramos miembros de la iglesia, fueron días, semanas y meses muy difíciles y tristes para mí y para mi madre. Nos sentíamos tan solas. Y lo que más atribulaba nuestra alma era el pensamiento de que nunca volveríamos a ver a mi padre. 9 meses después de la muerte de mi padre, los misioneros llegaron a nuestro hogar y nos enseñaron el Evangelio restaurado de Jesucristo y nos bautizamos en su iglesia. Este conocimiento trajo paz, consuelo y esperanza a nuestra alma y la certeza de que las familias pueden ser eternas. Desde esa fecha he enfrentado muchas pruebas y tribulaciones de todo tipo. Sin embargo, el conocimiento del plan de salvación, cuya parte central es la expiación de Jesucristo, me ha sostenido y consolado. Me ha dado esperanza de un mundo mejor. He podido ver y experimentar el poder de la expiación de Jesucristo en mí misma y en otros, y sé que es real. Les doy mi testimonio de ello. Sé que la solución a todos los problemas de esta vida está en el Evangelio de Jesucristo. Vemos mucho sufrimiento a nuestro alrededor, mucho desánimo, y ciertamente al aumentar la maldad, el amor de muchos se está enfriando. Hoy más que nunca, nuestros amigos y nuestra familia necesitan el Evangelio de Jesucristo en su vida. Todos deseamos que ellos tengan el mismo gozo que nosotros tenemos porque los amamos. Así que podemos ser buenos ejemplos para ellos, lo mejor que podamos. Podemos ministrarlos en cada oportunidad que tengamos y podemos invitarlos a la iglesia el domingo para que puedan venir y ver, y venir y ayudar. Con estas maneras sencillas y prácticas podemos ayudar a recoger al Israel disperso, como el presidente Nelson nos ha pedido. Al acercar a nuestros amigos y familiares al Evangelio de Jesucristo y a su iglesia, ellos sentirán consuelo y paz en sus aflicciones a través del Espíritu Santo que se puede sentir en nuestras reuniones. Sé que el Señor bendecirá y prosperará nuestros esfuerzos por bendecir la vida de los que nos rodean. Tal vez no todos se bauticen, pero ellos serán mejores personas por asistir a la iglesia con nosotros. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama y por eso envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Redentor. Esta es su iglesia. El presidente Nelson es su profeta y nosotros somos su pueblo. Él vendrá otra vez a la tierra y entonces gozaremos de una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, qué bendecidos somos esta noche al tener con nosotros en Argentina al profeta del Señor, nuestro querido presidente Russell M. Nelson. Él ha venido a ministrarnos con la amorosa manera que lo caracteriza. Siempre que tiene la oportunidad, extiende su mano a todos, especialmente a niños y jóvenes. Parece que conoce a todos y tiene la particular habilidad de recordar los nombres. Cuán agradecidos estamos, presidente Nelson, por su incansable esfuerzo para ministrar y servir a todos. Todo aquel que ha escuchado o leído las enseñanzas del presidente Nelson ha podido reconocer su clara inspiración y su gran don de enseñar y expresar con poderosa claridad la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y su gran valor para establecer también su iglesia en estos últimos días. En la conferencia general de abril del año pasado, el elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12
Se refirió al ministerio apostólico del presidente Nelson y dijo: incluso muchas personas que no son de nuestra fe lo califican como brillante. Era doctor médico a los 22 años, un altamente reconocido cirujano cardiólogo y un pionero de renombre en el desarrollo de la cirugía a corazón abierto. Además, representa por su extraordinaria edad 9 décadas de aprendizaje sobre la vida y la muerte. Ha vivido altruistamente, amando y enseñando a los hijos de Dios en todos los rincones de la tierra, con la madurez y las experiencias que le aportan el tener 10 hijos, 57 nietos y más de 118 bisnietos. Fin de la cita. Otro de los miembros del Quórum de los 12, el elder Gary S. Stevenson, dijo de él: cuando me imagino un corazón cristiano en acción día tras día, veo al presidente Nelson. Mis queridos hermanos y hermanas, como otros de mis hermanos, he sido muy afortunado al conocer de cerca al presidente Nelson. Sé que es un profeta verdadero, llamado por nuestro Señor Jesucristo. Sé que el Señor ha restaurado su iglesia nuevamente sobre la tierra con profetas vivientes y reveladores. En esta, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Yo esta noche les doy mi testimonio en el nombre de Jesucristo de estas verdades. Amén. My dear brothers and sisters, Mis amados hermanos y hermanas, I am so grateful to be here with our beloved prophet and president, Russell M. Nelson, me siento agradecida de poder estar aquí con nuestro amado profeta y presidente, Russell M. Nelson, and his dear beloved wife, Sister Wendy Nelson. y su amada esposa, la hermana Wendy Nelson. What a joy it is to meet with members in different countries. Es un gozo para mí reunirme con los miembros en los diferentes países. And I feel blessed to share my testimony and feelings with you this evening. Y me siento bendecida de poder compartir mi testimonio y sentimientos con ustedes esta noche. My husband and I love to visit Argentina. A mi esposo y a mí nos encanta visitar Argentina. In fact, we just had wonderful empanadas for dinner. De hecho, acabamos de tener unas empanadas muy ricas para la cena. They were muy deliciosas. I, like you, keep pinching myself that this isn't a dream, it's really happening. Al igual que ustedes, yo también me tengo que seguir recordando que esto es real, que no es un sueño, que realmente está pasando. When I was a little girl, Cuando era pequeña, I used to go out and collect all kinds of pretty things. solía salir y recolectar toda clase de cosas bonitas. I called them my treasures. Los llamaba mis tesoros. By the end of the day, my pockets would be full of beautiful things. Al finalizar el día, mis bolsillos se encontraban repletos de hermosos objetos. They might have been pretty rocks Rocas hermosas, or colorful glass like marbles or shells, o colorido vidrio como canicas o caracoles, or just a beautiful leaf. o una hermosa hoja, That's just to name a few. solo para nombrar algunos. And at night, I would empty my pockets Y en la noche yo vaciaba mis bolsillos and put these treasures in a box that I kept beside my bed. y depositaba estos tesoros en una caja que tenía al lado de mi cama. As I grew older, Al crecer, the nature of my treasures changed. la naturaleza de mis tesoros cambió. I realized I couldn't put them in a box. Me di cuenta que no podía depositarlos en una caja. I had a scrapbook and photo albums, Tenía un libro de recuerdos y libros con fotos, but even some of my treasures wouldn't fit there. pero incluso algunos de mis tesoros no entraban ahí, Instead, I hold them in my heart. sino que los guardo en mi corazón.
They are my membership in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Son mi condición de miembro, como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, and the precious gift of the Holy Ghost. y el precioso don del Espíritu Santo. They are my testimony of Jesus Christ and his restored gospel, Son mi testimonio de Jesucristo y de su Evangelio restaurado, the knowledge of our loving Father in heaven, el conocimiento de nuestro amado Padre en el cielo, his beautiful plan of happiness, su hermoso plan de felicidad and especially his love. y en especial de su amor. I treasure the covenants that I've made with my Heavenly Father Atesoro los convenios que hice con mi Padre Celestial in his holy temple. en su santo templo. I know that we can bring our families back into his presence if we live worthy. Sé que podemos regresar con nuestras familias a su presencia si vivimos una vida digna. I treasure the scriptures, Atesoro las Escrituras, the word of our Father in heaven and his Son Jesus Christ. la palabra de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. My treasures include my husband and family, Mis tesoros incluyen a mi esposo y familia, children and grandchildren, hijos y nietos, and my role as a wife and mother in Zion. y mi papel como madre y esposa en Sion. The Lord counsels us, El Señor nos aconseja: lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and thieves break through and steal. no os acumuléis tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el moho corrompen y los ladrones minan y roban, But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. sino acumulaos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el moho corrompen, y donde los ladrones no minan ni roban. For where your treasure is, there will your heart be also. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. The prophet Alma counseled a son, El profeta Alma le aconsejó a su hijo: seek not after riches, nor the vain things in this world. no busquéis las riquezas ni las vanidades de este mundo, For behold, you cannot carry them with you. porque aquí no las puedes llevar contigo. So thus we see Y entonces vemos the safest place for our treasures is in our hearts. que el lugar más seguro para nuestros tesoros es dentro de nuestros corazones. Brothers and sisters, we should be the happiest people in the world. Hermanos y hermanas, deberíamos ser el pueblo más feliz de la tierra. The Lord has told us many times to be of good cheer. El Señor nos ha dicho muchas veces que debemos ser de buen ánimo. We have great treasure. Tenemos un gran tesoro. The Lord explained to the prophet Joseph Smith, El Señor le explicó al profeta José Smith: if you endure to the end, you shall have eternal life, which gift is the greatest of all the gifts of God. si perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. President Nelson has taught. El presidente Nelson enseñó: So what is required for a family to be exalted forever? ¿qué se requiere entonces para que una familia sea exaltada junta para siempre? We qualify for that privilege by making covenants with God, Calificamos para ese privilegio al hacer convenios con Dios, keeping those covenants, guardando esos convenios and receiving essential ordinances. y al recibir las ordenanzas esenciales. End quote. Fin de cita. I love Heavenly Father and our Savior Jesus Christ. Amo a mi Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesucristo. I'm so grateful for the prophet Joseph Smith and the restoration of the gospel of Christ. Me siento tan agradecida por el profeta José Smith y por la restauración del Evangelio de Jesucristo, For the translation of the Book of Mormon, por la traducción del Libro de Mormón, which is another testament of our Savior and Redeemer. que es otro testamento de nuestro Salvador y Redentor. I know we have a living prophet in President Russell M. Nelson. Sé que tenemos un profeta viviente, el presidente Russell M. Nelson. He guides us, directs us,
and inspires us Él nos guía, nos dirige y nos inspira to repent daily para arrepentirnos a diario and to be better y para ser mejores and do better Yes. each day. y hacer las cosas mejor cada día. Each of us, brothers and sisters, Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, is a treasure to our Father in heaven. es un tesoro para nuestro Padre Celestial. Faithful members of the Lord's church Los miembros fieles de la Iglesia de Jesucristo, on the covenant pathway, que se encuentran en el sendero de los convenios, raising our children in light and truth. criando a nuestros hijos en luz y verdad. Our Heavenly Father loves us so much Nuestro Padre Celestial nos ama tanto that He gave His only begotten Son, que Él dio a su Hijo unigénito that whoso believeth in Him should not perish, but have eternal life. para quienes creyeran en Él no perecieran sino tuvieran la vida eterna. I treasure this knowledge and the opportunity to be here in Argentina Atesoro este conocimiento y la oportunidad de encontrarme aquí en Argentina, as we all study and feast on the words of our Lord and His living prophet, President Russell M. Nelson. al estudiar y regocijarnos en las palabras de nuestro amado profeta I Russell see. M. Nelson. I so testify in the name of Jesus Christ. Amen. Testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, what a privilege it is for Sister Cook and me to be with you in Argentina. qué privilegio es para la hermana Koch y para mí estar aquí en Argentina. It is a great blessing for us to be here with our beloved prophet, Es una gran bendición poder estar con nuestro amado profeta, President Russell M. Nelson, el presidente Russell M. Nelson, and his special wife, Sister Wendy Nelson. y su especial esposa, la hermana Wendy Nelson. This is truly an historic occasion. Esta es una ocasión verdaderamente histórica. I have a great love for Argentina and its people. Tengo un gran amor por Argentina y su pueblo. Mary and I have been here many times Marion y yo hemos estado aquí muchas veces and have many friends and wonderful memories. y tenemos muchos amigos y maravillosos recuerdos. We're always amazed at the beauty of the country Siempre nos sorprende la belleza de este país and the warmth of you special people. y la calidad de ustedes, unas personas tan especiales. Brothers and sisters, while we are grateful for our blessings, Hermanos y hermanas, mientras nosotros estamos agradecidos por We're- las bendiciones, we are also aware and know también somos conscientes y sabemos that some face challenges during this mortal journey. que algunos se enfrentan desafíos en este viaje mortal. All over the world, En todo el mundo we see examples of trials and tribulations. vemos ejemplos de pruebas y tribulaciones. We are moved in our souls by media images of death, acute suffering, No. and despair. Nos conmueve en nuestras almas imágenes de sufrimiento y desesperación. Sometimes tragedies are very personal. Algunas veces las tragedias son muy personales. A son or daughter dies early in life Un hijo o una hija que muere temprano en la vida, or falls victim to a devastating disease. que cae víctima de una enfermedad devastadora. A loving parent's life is taken because of thoughtless act or violence. La vida de un padre que es tomada por actos sin pensar. Whatever tragedy occurs, Cualquiera sea la tragedia que ocurra, we mourn and strive to bear one another's burdens. nosotros sufrimos con ustedes y nos esforzamos por llevar el yugo con ustedes. We lament the things that will not be accomplished Lamentamos aquellas cosas que no se podrán cumplir and the songs that will not be sung. y las canciones que no se podrán cantar. Among the most frequently asked questions of church leaders are, Algunas de las preguntas más frecuentes de los líderes de la iglesia son: why does a just God allow bad things to happen, especially to good people? ¿por qué un Dios justo permite que cosas malas le pasen especialmente a personas buenas? Why are those who are righteous and in the Lord's service not immune from such tragedies? ¿Por qué aquellos que son rectos en el servicio del Señor no son inmunes a esas tragedias?
While we do not know the answers to all questions, Si bien no sabemos las respuestas a todas las preguntas, we do know important principles that allow us to face tragedies with faith. conocemos principios importantes que nos permiten enfrentar esas tragedias con fe. We have confidence that there is a bright future plan for each of us. Tenemos confianza en que habrá un futuro brillante para nosotros. Some of the most important principles are, Algunos de los principios más importantes son: first, we have a Father in heaven who knows us and loves us personally and understands our suffering perfectly. primero, hay un Padre en los cielos que nos conoce y nos ama perfectamente y conoce nuestro sufrimiento. Second, his Son Jesus Christ is our Savior and Redeemer, Segundo, su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor, whose atonement not only provides for salvation and exaltation, cuyo sacrificio expiatorio no solo proporciona salvación y exaltación, but will overcome all the unfairness of life. sino que superará todas las injusticias de la vida. Third, Tercero, the Father's plan of happiness for his children el plan de felicidad del Padre para sus hijos includes not only a premortal and mortal life, incluye no solo una vida premortal y mortal, but also an eternal life as well, sino también una vida eterna and a glorious reunion with those we have lost. y un glorioso reencuentro con aquellos que hemos perdido. All wrongs will be righted, Todas aquellas injusticias serán justificadas and we will see with perfect clarity y veremos con perfecta claridad and faultless perspective and understanding. y con perfecta perspectiva y comprensión. From the limited perspective of those who do not have knowledge Desde la perspectiva limitada de aquellos que no tienen conocimiento or understanding or faith in the Father's plan, o comprensión o fe en el plan del Padre, who only look upon this life through the lens of mortality, que solo ven esta vida a través del lente de la mortalidad, with its wars and violence and disease con guerras, violencia y enfermedades, and evil, y el mal, this life can seem depressing, chaotic, unfair, and meaningless. esta vida puede verse injusta, caótica, sin significado. Church leaders have compared this perspective with someone walking into the middle of a three-act play. Algunos líderes han comparado esa visión con alguien que entra en el acto del medio de una obra de 3 actos. Those without knowledge of the Father's plan do not understand what happened in the first act. Aquellos que no tienen conocimiento del plan del Padre no entienden lo que ocurrió en el primer acto, In our premortal en existence, nuestra existencia premortal, and the purposes established there, y el propósito que allí se estableció. nor do they understand the clarification and resolution Ni entienden la clarificación y la resolución that come in the third act, que viene en el segundo acto, which is the glorious fulfillment of the Father's plan. que es el cumplimiento glorioso del plan del Padre. Many do not appreciate it that under His loving and comprehensive plan, Algunos no aprecian que bajo el plan comprensivo del Padre, those who appear to be disadvantaged through no fault of their own aquellos que parecen tener alguna desventaja en este plan, are not ultimately penalized. al final no van a ser castigados. The scriptures are clear. Las escrituras son claras. Those who are righteous follow the Savior Aquellos que son rectos y siguen al Salvador and keep His commandments will be blessed. y guardan sus mandamientos serán bendecidos. One of the most important scriptures for those who are righteous, Una de las más importantes escrituras para aquellos que son rectos, regardless of their situation in life, sin importar su situación en la vida, is part of King Benjamin's address to his people in Mosiah 2:41. es parte del discurso del rey Benjamín a su pueblo en Mosiah 2:41. Quote, Y cito: "And moreover, I would desire that ye should consider on the blessed and happy state of those that keep the commandments of God." y además quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. For behold, they are blessed in all things, Porque he aquí, ellos son bendecidos en todas las cosas,
both temporal and spiritual. tanto temporales como espirituales. And if they hold out faithful to the end, Y si continúan fieles hasta el fin, they are received into heaven, son recibidos en el cielo, that thereby they may dwell with God in a state of never-ending happiness. para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Oh, remember Oh, recordad, recordad that these things are true, que estas cosas son verdaderas, for the Lord God hath spoken it. porque el Señor Dios lo ha declarado. End of quote. Fin de la cita. I counseled you to focus on 3 areas that will help each of us be more righteous. Les aconsejo enfocarse en 3 áreas que los ayudarán a ser más rectos. First, immerse yourself in the home-centered, church-supported curriculum introduced last year. Primero, sumérjanse en el material de estudio centrado en el hogar que se presentó el año pasado. President Nelson has taught us that if we do so conscientiously and carefully, El presidente Nelson nos ha dicho que si eso lo hacemos conscientemente y cuidadosamente, we can transform our homes into a sanctuary of faith. podemos transformar nuestros hogares en un santuario de fe. We can remodel our homes into a center of gospel learning. Podemos remodelar nuestros hogares en un santuario de aprendizaje del Evangelio. And over time, we can make our Sabbath days truly a delight. Y con el tiempo hacer del día de reposo verdaderamente una delicia. We are truly grateful that across the church, most people are doing this. Estamos muy agradecidos que en toda la iglesia mucha gente está haciendo esto. President Nelson recently invited members to increase our spiritual capacity to receive revelation. El presidente Nelson recientemente ha invitado a los miembros de la iglesia a aumentar su capacidad de recibir revelación. Personal revelation often comes when we study guidance the Lord has already given to his prophets. La revelación viene cuando estudiamos la revelación que ha sido dada a través del profeta. When we study all that God has revealed, Cuando estudiamos todo lo que Dios ha revelado, we prepare ourselves to receive all that he does now reveal nos preparamos para recibir todo lo que ahora Él nos revela and all that he will yet reveal. y todo lo que aún revelará. This is an area where most of us can improve. Esta es un área en donde la mayoría de nosotros podemos mejorar. Second, honoring the Sabbath in our homes is fundamental if we are going to accomplish what President Nelson has taught. Segundo, el honrar el día de reposo en nuestros hogares es esencial si es que vamos a lograr lo que el presidente Nelson ha enseñado. As President Nelson and church leaders have sought guidance in the temple Mientras el presidente Nelson y otros líderes buscaban guía en el templo, on how to deal with the evils of our day, en cómo lidiar con la maldad en nuestros días, it has been determined that a major prophetic priority is to focus on Sabbath day observance. se reveló que se debe hacer un enfoque importante en la observancia del día de reposo. We are suggesting that you make the Sabbath a sign of your commitment to righteously follow the Savior. Se nos enseñó que se debe hacer del día de reposo una señal del compromiso, de nuestro compromiso, de seguir al Salvador. And to do so in a way that will be a delight. Y de hacerlo de una manera que será una delicia. In your family councils, En sus consejos familiares, determine those things you can do as a family. determinen aquellas cosas que ustedes pueden hacer como familia. It will be a little different in each family. En cada familia será un poco diferente. You will always, of course, attend your sacrament meetings. Por supuesto que siempre asistirán a la reunión sacramental. Hopefully, most of you will utilize the inspired Come Follow Me curriculum at home. Esperemos que la mayoría de ustedes van a seguir el material de estudio de Ven, Sígueme en sus hogares. Some will work on family history. Algunos trabajarán en historia familiar. Some will bless grandparents and relatives with visits. Algunos bendecirán a sus abuelos y familiares con sus visitas. Some will sing songs, Algunos cantarán himnos. not all of which will be hymns or have a religious orientation. No todas tienen que ser himnos o de orientación religiosa. Some will visit the sick or invite a lonely friend to be with them. Algunos visitarán a los enfermos o invitarán a un amigo a reunirse con ellos, a un amigo solitario. Some will simply have precious family time together. Algunos pasarán
precioso o valioso tiempo familiar juntos. We pray that there will be spiritual highlights during the Sabbath day. Esperamos que hayan verdaderas maravillas espirituales en el día de reposo. Make the decisions about what you will do prayerfully with your children. Tomen la decisión con oración y con sus hijos cuidadosamente en lo que harán. Give your children a large voice in determining what they think will be a delight. Denles una gran voz a sus hijos en determinar lo que será una delicia. For members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Para miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, honoring the Sabbath is a form of righteousness that will bless and strengthen families. el honrar el día de reposo es una forma de rectitud que los bendecirá. Connect us with our Creator Los conectará con el Creador and increase our happiness. y aumentará su felicidad. The Sabbath can help us separate El día de reposo nos ayuda a separar from that which is frivolous, inappropriate, or immoral. de todo aquello que es frívolo, inapropiado o inmoral. It allows us to be in the world but not of the world. Nos permite estar en el mundo sin ser del mundo. As you determine how it will be a delight, A medida que determinan cómo será una delicia, you should also determine how it will be a sign también determinarán cómo será una señal to your Heavenly Father of how you will respect the Sabbath day. a su Padre Celestial de cómo respetarán su día de reposo. Third, focus your goals on the temple. Tercero, enfoquen sus metas en el templo. Despite the lack of righteousness in the world today, A pesar de la falta de rectitud en el mundo que existe hoy en día, we live in a sacred, holy time. vivimos en una época sagrada y santa. In my lifetime, En mi vida, no prophet has been closer to temples than President Russell M. Nelson. ningún profeta ha estado más cerca de los templos que el presidente Russell M. Nelson. The Lord has prepared him through many years of assignments to preside over the church El Señor lo ha preparado a través de muchos años de asignaciones para presidir la iglesia, when temples will truly dot the earth in unprecedented numbers. cuando los templos están en todo el mundo en formas no precedentes. President Nelson commenced his service as our prophet by addressing us from the Salt Lake Temple. El presidente Nelson comenzó su ministerio dirigiéndose a nosotros desde el templo de Salt Lake. He counseled us to begin with the end in mind Nos aconsejó empezar con el fin en mente and made it clear that the ordinances of the temple y dejó bien en claro que las ordenanzas del templo and the covenant pathway should be our primary goal. y que el camino de los convenios debe ser nuestra meta principal. He has counseled us to gather scattered Israel on both sides of the veil. Nos aconsejó recoger a Israel a ambos lados del velo. Because of the restored gospel of Jesus Christ, Debido al evangelio restaurado de Jesucristo, we understand the purpose of life, entendemos el propósito de la vida, the Father's plan for salvation for his children, el plan de salvación del Padre para sus hijos, the Savior's redemptive sacrifice, el sacrificio redentor del Salvador and the central role of families in the organization of heaven. y el papel central de las familias en la organización de los cielos. The combination of increased numbers of temples, La combinación de un aumento de templos, including 2 in Argentina now and 2 that have been announced, incluyendo 2 en Argentina ahora y 2 más que se han anunciado, and with the advanced technology we now have y con la tecnología avanzada que ahora tenemos, to compile our sacred family history, de compilar nuestra sagrada historia familiar, we live in the most blessed time in all history. vivimos en la época más bendecida de toda la historia. President Russell M. Nelson has said, El presidente Russell M. Nelson ha dicho, as we speak of our temples, al hablar de nuestros templos, old and new, los antiguos y los modernos, may each of us signify by our actions that we are true disciples of the Lord. que cada uno de nosotros demostremos a través de nuestras acciones que somos discípulos del Señor. May we access the power of his atonement by our repentance each day. Que podamos acceder al poder expiatorio a través de nuestro arrepentimiento cada día. And may we dedicate and rededicate our lives to serving God and his children. Y que podamos dedicar y rededicar nuestras vidas para servir a Dios y a sus hijos On both sides of the veil. en ambos lados del velo.
I testify that President Russell M. Nelson is a prophet of the living God. Testifico que el profeta Russell M. Nelson es un profeta del Dios viviente. As an apostle of the Lord Jesus Christ, Como apóstol del Señor Jesucristo, I bear a solemn and sure witness of his divinity doy un solemne y seguro testimonio de su divinidad and also the reality of his atonement. y también la realidad de su sacrificio expiatorio. In the name of Jesus Christ, En el nombre de Jesucristo. amen. Amén. Our dear brothers and sisters of Argentina, Queridos hermanos y hermanas de Argentina, we love you. los amamos. It's such a joy to be with you. Es un gozo tan grande estar aquí con ustedes. We've looked forward to this evening for many months, Esperamos esta noche por muchos meses. and now we're finally together, Y aquí estamos finalmente juntos, rejoicing in the restored gospel of Jesus Christ. regocijándonos en el Evangelio restaurado de Jesucristo. Let's begin with some questions. Comencemos con algunas preguntas. Do you feel lonely or disconnected from others? ¿Se sienten solos o tal vez desconectados de los demás? Do you long to be involved in something really meaningful? ¿Añoran estar involucrados en algo realmente significativo? Are you weary of wrestling with an old temptation? ¿Están cansados de luchar con una vieja tentación? Have you lost hope about ever finding out what is really true? ¿Han perdido la esperanza de encontrar alguna vez qué es realmente verdadero? One key to dealing with these concerns, Una clave para luchar con estas preocupaciones as well as other concerns that wrench our heartstrings, y también con otras preocupaciones que nos desgarran el corazón, one key that will never rust, una clave que jamás dejará de tener sentido, is family history work. es la historia familiar. Now another question. Ahora tengo otra pregunta. When you hear the words family history, Cuando oyen las palabras historia familiar, do you go into a coma? tal vez entran en coma. Believe me, I understand completely. Créanme que yo entiendo perfectamente. For many years, Por muchos años, if I wanted to have a really good sleep, si yo quería tener una buena siesta, dormir bien realmente, all I needed to do todo lo que necesitaba hacer was to think about doing family history. era pensar en hacer historia familiar. But then, Pero entonces, something amazing changed for me, algo asombroso me cambió, something I never would have expected. algo que no había esperado. My life changed Mi vida cambió when Elder Richard G. Scott gave his General Conference address cuando el elder Richard G. Scott dio su discurso en la conferencia of October 2012. de octubre de 2012, It was entitled, que tenía el título The Joy of Redeeming the Dead. El gozo de redimir a los muertos. Elder Scott's talk spoke directly to me. En el discurso el elder Scott se dirigió directamente a mí. In fact, it felt like he was speaking only to me En realidad yo sentí como que me estuviera hablando solamente a mí and letting 15 million others listen in. y permitiendo que otros millones te escucharan también. At the end of his talk, Elder Scott said, Al final de su discurso, el elder Scott dijo, "What about you? ¿y tú? Have you prayed about your ancestors?" ¿Has orado por tus ancestros? I heard Elder Scott's words as, Y yo escuché esas palabras como lo siguiente. "What about you, Wendy? ¿Y tú, Wendy? Wendy, have you prayed about your ancestors?" Wendy, ¿has orado por tus ancestros? No, I hadn't. No, no lo había hecho. I hadn't even thought about doing so. Ni siquiera lo había pensado. The thing I had done the very most about my ancestors Lo que más había hecho en cuanto a mis ancestros was to feel guilty, era sentirme culpable. and I'd done a lot of that. Y lo había hecho mucho. I couldn't get enough of Elder Scott's talk. No podía dejar de escuchar el discurso. I read it and reread it. Lo leía y lo releía. I listened to it over and over again. Lo escuchaba una y otra vez. I felt
so compelled to hear those truths one more time. Me sentía obligada a escuchar esas verdades una vez más. Then after 3 months, Luego, después de 3 meses, I took the plunge into family history research me zambullí en la historia familiar, in a way I'd never done before. en una forma que jamás lo había hecho. I didn't have any idea about how to use Family Search, No tenía idea de cómo usar Family Search, but I knew how to pray. pero sabía cómo orar. I took the online tutorials Miré los tutoriales en internet and I prayed. y oré. And I was helped by people from both sides of the veil. Y recibí ayuda de las personas de ambos lados del velo. When Elder Scott said, Cuando el Elder Scott dijo, family history work is a spiritual work, la obra de historia familiar es una obra espiritual, I believed him. yo le creí. I started to think about what I needed to do Comencé a pensar en qué necesitaba hacer yo to make family history work a spiritual work for me. para hacer de la obra de la historia familiar una obra espiritual para mí. I was led to do several things, Recibí guía para hacer distintas cosas, including to work in silence, incluso trabajar en silencio, which is not natural for someone who loves music as much as I do. cosa que no es común en alguien que ama tanto la música como yo. I was also led to create a little family history room También recibí guía de crear una pequeña habitación de historia familiar from a former little storage room in our basement. en un pequeño almacén que teníamos en nuestro I removed all the clutter sótano. Removí todo el desorden and then hung a couple of sacred pictures to invite the Spirit. y colgué algunos cuadros de imágenes espirituales. When Elder Scott said Cuando el Elder Scott dijo that family history work would involve a sacrifice, que la historia familiar requeriría un sacrificio, I believed him. yo le creí. He counseled, quote, Él dio este consejo, cito, set aside those things in your life that don't really matter. aparten aquellas cosas en sus vidas que no tienen importancia. Decide to do something that will have eternal consequences. Decidan hacer algo que tendrá consecuencias eternas. End quote. Fin de la cita. I thought I was using my time really well. Pensé que estaba usando mi tiempo muy bien. What could I possibly put aside? ¿Qué podría cambiar? ¿Qué podría dejar a un lado? And then I remembered the amount of time I spent playing Scrabble on my iPad. Y luego recordé la cantidad de tiempo que había estado jugando a Scrabble en mi iPad. By myself. Toda sola, yo. I set aside Scrabble for 2 months. Así que dejé a un lado el Scrabble por 2 meses. It was not a lot of time, No era tanto tiempo, but I gave it up. pero renuncié a ello. I couldn't imagine that little bit of time could make any difference. No podía ver cómo esa pequeña diferencia podía hacer una diferencia en cómo me sentía. As I continued with my new adventure, A medida que continué en esta aventura, I was prompted to pray, recibí la impresión de orar, please lead me to those diciendo, por favor guíame a aquellos who are ready to make covenants with thee que están listos para hacer convenios contigo and to receive their essential ordinances. y para recibir sus ordenanzas esenciales. That prayer changed my experience with family history research. Esa oración cambió mi experiencia con la búsqueda de historia familiar. I started to learn how to feel where I should look on Family Search, Comencé a aprender y saber por dónde ir y buscar en historia familiar. to feel what names I should follow. Cómo sentir qué nombres seguir. Sometimes with that approach, Algunas veces I find myself way out on a twig. me encontraba muy lejos de la rama principal de mi familia, en una ramita. It isn't a limb of our family tree. No era un miembro de nuestra historia, It's not a branch. no era una rama, It's a twig. tan solo una ramita. And yet, Y aún así, I can feel that's exactly where I should be looking. yo sentía que era allí exactamente donde debía buscar. For example, Por ejemplo, one night I found myself teetering out on a twig. una noche me encontré tambaleándome en una de esas ramitas Suddenly, the woman on that twig y de repente una mujer en esa ramita tan alejada
married a man on a twig I had found 2 days earlier. Encontré que se había casado con un hombre que yo había encontrado en otra ramita muy alejada 2 días antes. My puzzling journey of 2 days was all about that man and his wife. Mi búsqueda de 2 días tenía todo que ver con esa mujer y ese hombre. It was all about getting them sealed. Tenía todo que ver con ayudarlos a sellarse. My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, never wonder nunca se pregunten if being sealed to your spouse in the temple is important. si ser sellados a sus esposos o esposas en el templo es importante. When Elder Scott said, Cuando el Elder Scott dijo, "Do you want a sure way to eliminate the influence of the adversary in your life?" ¿quieren una forma segura en que podrán eliminar la influencia del adversario en sus vidas? I absolutely did. Absolutamente. And I'm willing to do as much family history work as I possibly can Intento hacer la historia familiar lo más que puedo in order to keep the adversary's destructive deceptions out of our lives. para hacer que las engañosas mentiras de Satanás se alejen de mi vida. At the end of the first 3 weeks of my new adventure, Al final de las 3 primeras semanas de esa nueva aventura para mí, I was having so much unexpected fun. me encontré inesperadamente con que me estaba divirtiendo mucho. Fun with family history research. Me estaba divirtiendo con la búsqueda de la historia familiar. Actually, it was far more fun than trying for a high score on Scrabble. De hecho, me di cuenta que era mucho más divertido que intentar tener un buen puntaje en mi juego de Scrabble. And I was so surprised and delighted Y estaba tan sorprendida y encantada to experience that trying to find a mother's maiden name por darme cuenta de que intentar buscar el apellido de una mujer soltera was far more compelling era mucho más atractivo para mí than watching even the most exciting rerun on TV que mirar cualquier serie de televisión of some detective thriller. de algún detective. In the first 3 weeks of my new approach to family history, En las primeras 3 semanas de mi búsqueda en la historia familiar, I discovered 2 truths. yo descubrí 2 verdades. 2 truths that I can absolutely take the witness stand to testify about in any court, in any land. 2 verdades de las que podría testificar en cualquier tribunal, en cualquier tierra. First, those on the other side of the veil Primero, aquellos que están al otro lado del velo are very much alive. están bien vivos And actually, they're not that cheerful about being called dead. y en realidad no les gusta mucho que les demos el título de muertos. Second, Segundo, they are eager. Actually, they're desperate están muy entusiasmados y en realidad desesperados to receive by proxy de recibir mediante representación their essential ordinances sus ordenanzas esenciales and to make covenants with God. y de hacer convenios con el Señor, con Dios. Let me tell you how that truth can bless your life. Permítanme contarles cómo esta verdad puede bendecir sus vidas. If you have questions that trouble you, Si tienen preguntas que les preocupan, if you've almost given up ever figuring out what is true, si están a punto de darse por vencidos en su búsqueda de cuál es la verdad, may I invite you to try an experiment puedo invitarlos a probar con un experimento, prayerfully and repeatedly. con oración y en forma repetida. Study Elder Scott's General Conference Talk, Estudien el discurso de la Conferencia General del Elder Scott, The Joy of Redeeming the Dead, titulado El gozo de redimir a los muertos. and then follow every prompting that comes to you. Y luego sigan cada impresión que reciban. One man was prompted Un hombre recibió la impresión to cease forever de dejar para siempre surfing the internet for pornography de buscar pornografía en Internet or for literature written against the church. y de buscar material en contra de la Iglesia. As you begin to feel the reality of your ancestors A medida que comiencen a sentir la realidad de sus ancestros and their desperate need for essential ordinances, y de la necesidad desesperada que sienten por obtener ordenanzas
Your doubts will fall away. sus dudas se desmoronarán. Those who now live on the other side of the veil Aquellos que viven al otro lado del velo now know the reality of ahora conocen la realidad the other side of the veil. del otro lado del velo And they're desperate to move forward with their lives. y están desesperados por avanzar en sus vidas, But they are unable to do so pero no pueden hacerlo without you and me finding their qualifying information sin que ustedes y yo busquemos la información and taking them to the temple. y que los llevemos al templo. Here's an example that demonstrates their desperation. Aquí hay un ejemplo que demuestra la desesperación que ellos sienten. I will read from my family history research journal. Voy a leer un poco de mi propio diario de historia familiar. Quote, Cito: I found this man. encontré a este hombre It's his birthday today. y hoy es el cumpleaños de él. But what is more exciting Pero lo más emocionante, and points out just why he was so invested in me finding him y que demuestra por qué él estaba tan interesado en que yo lo encontrara, today, es que hoy is that he was born él ha nacido exactly 110 years ago today. exactamente hace 110 años hoy. So literally today is the first day that he qualifies for proxy baptism. Así que hoy es el día exactamente en que él podrá recibir, mediante representación, End quote. sus convenios. Fin de la cita. Here's another example. Aquí hay otro ejemplo. In over 6 years of doing family history research, A lo largo de 6 años de la investigación en historia familiar, I have found only one person born in Italy. he encontrado solamente una persona que nació en Italia. But since the Rome-Italy temple dedication just a couple of weeks ago, Pero desde la dedicación del templo de Roma, Italia, solamente hace unas semanas, I'm reading this from my journal, estoy leyendo esto de mi propio diario, I can't work fast enough or long enough no me alcanza el tiempo to keep up with the records I am finding for those born in Italy. para estar al día con los registros de aquellos que han nacido en Italia. I have found so many Italians, He encontrado tantos italianos and I have no idea how I ever got on that particular limb of our family tree. y no tengo idea particularmente de cómo llegué a esa parte en la I rama can de mi familia. feel how excited they are. Podía sentir cuán emocionados ellos estaban. They'd been sitting there, Ellos habían estado ahí sentados, just waiting, solamente esperando, more like longing añorando for someone to find their information and do their ordinance work. a que alguien encontrara su información e hiciera la obra por ellos. End quote. Fin de la cita. My brothers and sisters, Mis hermanos y hermanas, there's always an urgency associated with family history and temple work. siempre hay urgencia que la asociamos con la obra de los templos y la historia familiar. However, Sin embargo, since the dedication of the Rome temple, desde la dedicación del templo de Roma, something new has been added to that feeling of urgency for me. he tenido un sentido adicional a ese sentido de urgencia que tengo. I can only call this new feeling Y puedo nombrar este sentimiento como a clamoring. un clamor. Perhaps that clamoring Tal vez ese clamor is the rejoicing of all those expressive, energetic Italians es el regocijo de todos esos italianos con tanta energía who now live on the other side of the veil, que ahora están al otro lado del velo, who are so excited to receive their ordinances que están tan emocionados por recibir sus ordenanzas and to make covenants with God. y por hacer convenios con Dios. So, Así que, if you're wondering if your prayers are heard, si se preguntan si sus oraciones son escuchadas, if you're longing for the heavens to open for you, si añoran que los cielos se abran para ustedes, if you're desperate to be involved in something that really makes a difference, si están desesperados por estar involucrados en algo que realmente haga una diferencia, may I suggest that you commence your family history research efforts with a prayer? ¿me permiten sugerirles que comiencen su búsqueda de historia familiar con una oración? Ask your Heavenly Father, Pregunten a su Padre Celestial, in the name of Jesus Christ, en el nombre de Jesucristo,
to be led to those who are ready to make covenants with God Pídanle que les guíe a aquellos que están listos para hacer convenios con Dios and to receive their ordinances. y para recibir sus ordenanzas. And then, in an exercise of faith, Y luego, ejerciendo fe, expect spiritual adventures to follow. pueden esperar que haya aventuras espirituales que les seguirán. It's my experience that family history research He tenido la experiencia con la historia familiar will make any extreme sport or high adventure activity esa actividad hará de cualquier deporte extremo pale in comparison. Algo mucho más emocionante, haciendo que eso otro empalidezca. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, these are the latter days. estos son los últimos días. You and I have the privilege Ustedes y yo tenemos el privilegio of participating in helping to gather Israel on both sides of the veil. de participar ayudando a reunir a Israel a ambos lados del velo. It is my testimony Tengo mi testimonio that the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is the Lord's church. de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia del Señor. I know for myself Lo sé por mí misma, that the Savior guides His church que el Señor guía a su Iglesia through instructions He personally gives mediante instrucciones que da de manera personal to His chosen prophet, a su profeta elegido, who today is President Russell M. Nelson. que hoy en día es el presidente Russell M. Nelson. In the name of Jesus Christ, amen. En el nombre de Jesucristo, amén. My wife will get a better kiss a little later. Mi esposa recibirá un beso mejor más tarde. It's so good to see you. Es tan bueno verles. I would like to see where the children are. Me gustaría ver dónde están los niños. Will all of our primary children please stand for a moment? ¿Todos los niños de la primaria podrían ponerse de pie por un momento? Oh yes, stand on your daddy's lap. Párense sobre las faldas de sus padres. Now I still can't see you very well, so wave your hands. No los veo bien, así que muevan sus manos. Oh yeah, there they are. You keep standing now, and I want to ask everyone between the ages of 12 and 18 to stand. Por favor, queden separados y le quiero pedir ahora a todos los que tienen de entre 12 y 18 años que se paren. Yeah. Oh, yeah. There's the hope of Israel. Aquí está la esperanza de Israel. Zion's army. El ejército de Sión. Children of the promised day. Los hijos de la promesa. You keep standing now. Manténganse de pie. While I invite everyone else to stand. Mientras le pido al resto que se ponga de pie. While you're all standing, mientras todos están parados, let me speak for you. Déjenme hablar por ustedes. In giving this choir a standing ovation. En darles a este coro una ovación de pie. Thank you, choir. Gracias. Thank you. Gracias a todos. Con su permiso, quisiera hablar en español. Mis queridos hermanos y hermanas, estoy muy agradecido por el privilegio de reunirme con ustedes en esta ocasión histórica. También estamos agradecidos de estar
con Elder Cook y la hermana Cook, con la presidencia de la área y sus esposas. Les respetamos mucho. Estamos muy agradecidos de estar en Argentina una vez más. Quisiera agradecerles por su gran fe, por su devoción, por sus diezmos y ofrendas, por sus hijos e hijas, a quien obran como misioneros, por su servicio en la iglesia y por toda su bondad. Muchas gracias. Recuerdo muy bien mi visita a la Argentina en septiembre de 1974. El gobierno de Argentina me había hecho el honor de otorgarme una medalla de oro por mis esfuerzos como pionero en la cirugía de corazón abierto. Estoy muy agradecido con el doctor Domingo Leota, quien fue responsable de ese evento tan memorable en mi vida. Me acuerdo de otra experiencia. En el año 1973, yo servía como presidente general de la Escuela Dominical de la Iglesia. Se me había dado la asignación de ir a la Argentina cuando el elder Ángel Abrea era un representante regional. Nuestras asignaciones nos llevaron en primer lugar a Rosario y de allí a Buenos Aires también. El sábado por la noche, cuando nos dirigimos al aeropuerto para salir de Rosario, nos informaron que nuestro vuelo a Buenos Aires ha sido cancelado. Nosotros teníamos que discursar en una conferencia la mañana siguiente. ¿Qué podíamos hacer? Nos dirigimos a la estación del ferrocarril y descubrimos que podíamos tomar el tren que salía a las 3:30 en la mañana. 3:30. Eso hicimos. Viajamos sentados por toda la noche en el tren. Llegamos a Buenos Aires justo a tiempo para ir directamente a la conferencia. No tuvimos tiempo para bañarnos o para afeitarnos. No nos veíamos muy guapos. Pero nos sentimos bendecidos de haber podido cumplir con nuestra asignación. Ahora, a través de los años, recordamos esa experiencia difícil con una sonrisa en nuestros rostros. Mis queridos hermanos y hermanas, mi consejo hoy es muy importante. Por favor, guarden los mandamientos de Dios. Recuerden orar a Él cada mañana y noche. Oren con sus familias. Oren en privado.
Oran a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo por medio del poder del Espíritu Santo. Al hacerlo, Él les dirigirá para bien en todo lo que hagan. Honren el día de reposo y guárdenlo santo. Lo que ustedes hacen en el día de reposo es una muestra entre ustedes y nuestro Padre Celestial de su respeto hacia Él. Quien dijo, y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Fin de cita. Participen de la Santa Cena digna y regularmente. Participen del pan, partido en memoria del cuerpo del Hijo de Dios. Beben del agua en memoria de su preciosa sangre que fue derramada por nosotros. Testifiquen ante el Eterno Padre que están dispuestos a tomar el nombre de su Hijo y recordarle y siempre y guardar los mandamientos que Él les ha dado. Si hacen esto, tendrán siempre su espíritu consigo. ¡Qué bendición! Hagan sus diezmos con un corazón dispuesto. De la hermana Dancel Nelson, aprendí una gran lección sobre el pago del diezmo. En una ocasión en los comienzos de nuestra vida de casados, la cantidad de dinero que teníamos no alcanzaba para pagar nuestras obligaciones. Cuando nos enteramos que el hospital necesitaba sangre y que pagaban dinero por ella, fuimos directamente al hospital. Más tarde, cuando sacaban la aguja del brazo de la hermana Nelson, ella me dijo, no te olvides de pagar el dinero, el diezmo del dinero de mi sangre. Nosotros pagamos los diezmos en aquella ocasión y hemos continuado haciéndolo desde ese entonces. Nuestro Padre Celestial les ha hecho una promesa. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Con fe y un corazón dispuesto, podemos calificarnos para esa bendición. Testifico que Él cumplirá esa promesa. Podemos transformar nuestras vidas personales para ser dignos de entrar al templo. Deberemos limpiarnos de los pecados del mundo. Necesitamos purificar nuestro lenguaje, elevar nuestros pensamientos y vivir nuestras vidas con obediencia a los mandamientos de Dios. Deberemos vivir la palabra de sabiduría con agradecimiento y con la seguridad de que hallaremos sabiduría y grandes tesoros de conocimiento en ella. Prepararnos para entrar al templo no es una carga, es una bendición.
A veces aprendemos mejor esta lección cuando enfrentamos una tragedia inminente. Me pasó un momento instructivo de esa índole hace muchos años, cuando una asignación requirió que viajara en avión pequeño. Después de haber pasado 1 hora en el aire, uno de los 2 motores del avión repentinamente se prendió fuego y explotó. La hélice dejó de funcionar. El combustible encendido cubrió el lado derecho del avión. Caímos verticalmente hacia la tierra en una picada en espiral. Algunos de los pasajeros gritaron de temor. Pero sucedió un milagro. La velocidad de la picada extinguió el fuego. El piloto pudo controlar el avión con tiempo suficiente para efectuar un aterrizaje de emergencia. Nunca voy a olvidar de esa experiencia. Esperaba caer hacia la muerte. Me sorprendí que no me dio miedo morir. Me quedé calmado. ¿Por qué? Sabía que mi esposa y yo habíamos salido en el templo. Nos habíamos sellado eternamente el uno con el otro y con nuestros 10 preciosos hijos. Me di cuenta de que nuestro casamiento en el templo era más importante que cualquier otro logro en mi vida. La ropa del templo era más importante que cualquier otro uniforme que había puesto. Los convenios del templo eran más importantes que cualquier otro compromiso que había hecho. Sabía que la hermana Nelson y yo nunca habíamos violado nuestros convenios de permanecer fieles el uno hacia el otro y con el Señor. Me vino el pensamiento que dentro de poco tiempo Él podría coronarme con gloria, inmortalidad y vida eterna. Durante esos pocos minutos, muchos recuerdos de mi vida se presentaron con rapidez. Pensé sobre las ordenanzas del templo que había hecho para mis antepasados. Yo conocía sus nombres. Serví como representante para ellos. ¿Los conocería yo ahora? Parte de la tranquilidad que sentí al acercarse la muerte resultó de mi conocimiento del Evangelio. Mi entendimiento de las Escrituras se había reafirmado en el templo. Sabía mucho sobre nuestra existencia premortal. Sabía que vine a la tierra para recibir un cuerpo y para ser probado. Sabía algo de la vida después de la muerte. Sabía acerca de los 3 reinos de gloria. Sabía que todas las bendiciones del sacerdocio, las bendiciones prometidas al linaje de Abraham, Isaac y Jacob, me habían sido prometidas por medio de mi fidelidad. Sabía que me había sellado eternamente a mi querida esposa
a nuestros 10 hijos y a mi Padre Celestial. Tuve calma porque estaba preparado para encontrarme con mi Padre Celestial. Hoy estoy vivo todavía para estar con ustedes. Mi vida y sus vidas han sido preservados por una corta temporada. Con ese tiempo tenemos el privilegio de trabajar, vivir, amar y escoger. Una parte de escoger podría ser el tomar la decisión de participar en las ordenanzas sagradas del templo. Estas oportunidades tienen consecuencias eternas. Por favor, enseñen a sus hijos y también unos a otros acerca del Señor Jesucristo. Su expiación es el acontecimiento más importante en la historia del mundo. Y es el cimiento de nuestra religión. Todas las demás cosas concernientes a nuestra religión son secundarias a ella. La expiación del Señor nos asegura la resurrección de la muerte. Nos proporciona la vía por la cual podemos obtener la vida eterna. La expiación abre las puertas a las oportunidades eternas. Y por medio de nuestra fe y el arrepentimiento, podemos vivir junto con nuestras familias en la presencia de nuestro Padre Celestial y Jesucristo con nuestras familias para siempre. Como uno de los testigos especiales del Señor, testifico que su doctrina es verdadera. Estoy muy agradecido por este conocimiento. Y ahora quisiera invocar sobre cada uno de ustedes una bendición apostólica de que se deleiten en las palabras de Jesucristo y apliquen sus enseñanzas en sus vidas diarias. Al hacerlo, prosperarán en la tierra y tendrán gozo en su posteridad, si son fieles en guardar los mandamientos de Dios. Sé que Dios vive, que Jesús es el Cristo y que esta es su iglesia. Este testimonio y esta bendición los dejo con ustedes humildemente, con mi expresión de amor por cada uno de ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Padre Celestial, en esta noche nos sentimos tan agradecidos por haber recibido la visita de nuestro profeta y las demás autoridades que nos acompañan. Gracias, Padre, por el espíritu que pudimos sentir, porque nos ha enseñado y ha testificado a nuestros corazones la veracidad de las cosas que aprendimos y escuchamos. Padre Celestial, te pedimos por favor que nos ayudes a poder hacer los convenios que necesitamos y también a cumplirlos, y que podamos ser obedientes a todas las cosas que nos has pedido. Te pedimos que podamos servirte, que podamos purificar nuestro corazón y nuestras vidas para ser instrumentos en tus manos, para todo lo que nos requieras de nosotros, y que podamos estar preparados para las cosas que nos pidas que hagamos y que puedas contar con nosotros. Te pedimos, Padre, que nos protejas de regreso a nuestros hogares, que nos bendigas para hacer mucho bien en donde quiera que estemos y sirvamos tanto en la iglesia como en el mundo. Pedimos una bendición sobre nuestro profeta, sobre nuestras familias y sobre nuestro país. Y esta oración la decimos en el nombre de Jesucristo. Amén.